Todos hemos escuchado acerca de diferentes tipos de lenguajes y diferentes tipos de influencias de uno junto con otro para ser uno mismo. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es la ciencia detrás de esto? El día de hoy, el licenciado Medina y yo, los dos haremos la ciencia detrás de esto, algo más sencillo para todos nosotros. Así que, toma. Así que, toma pulque y come nopal, que el Pulque Podcast va a comenzar. Es mi placer presentarles al licenciado Medina. Licenciado Medina, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que esté muy bien. Licenciado, ¿cómo se describiría usted mismo? Bueno, pues yo me describiría a mí mismo como una persona proactiva, que siempre anda buscando ocuparme, con tal vez a veces demasiado trabajo, siempre de buen humor, siempre pensando también en mis relaciones personales, el tomar el punto de vista de la otra persona. Eso a mí en lo personal me ha ayudado mucho. En vez de neciar o de salirme con la mía, a veces escucho el punto de vista contrario y eso permite negociar, ¿no? Yo me describo a mí mismo como un negociador natural, una persona que sabe mediar y una persona que siempre estoy favorable para encontrar consensos, para encontrar vías de solución cuando se presentan problemas. Y qué mejor que un negociante que habla varios idiomas, ¿no? Que puede ofrecer lo que tiene en diferentes formas. Los idiomas en sí no son, digamos que, ni ciencia, ni un conocimiento de profundidad, pero son magníficas herramientas que pueden llevarlo a uno, cuando uno se lo propone, sí a incrementar la cultura, sí a lograr lo que los americanos, europeos le llaman mundo, es decir, poder viajar sin tener necesariamente que salir de la tierra de uno, ¿no? Del pueblito, de la ciudad, de donde uno es. Entonces, sí es posible hacerlo. ¿Cómo? Pues a través de los idiomas. Entonces, los idiomas son enriquecedores porque permiten abrir barreras que de otra manera resultarían infranqueables, ¿no? ¿Cuándo comenzó este amor por los idiomas y por querer, por así decirlo, entender a la gente en la forma en la que naturalmente se comunican? Bueno, pues en mi caso la verdad es que fue por una verdadera circunstancia. Tenía yo un amigo que me invitó, siendo los dos chamacos, a ir al Estadio Azteca. Había un partido de un equipo muy conocido. Él tenía un palco, entonces me invitó. Y yo en aquel entonces, pues el fútbol me interesaba mucho. Pero por ir al fútbol dejé de hacer unas lecturas para un examen de inglés del día siguiente. Entonces me reprobaron en un examen mensual, pero no por no entender el idioma, sino por no haber hecho la lectura sobre la que versaba el examen. Entonces mi papá, que en aquel entonces pues era también un fan de los idiomas, me dijo: oye, pues estabas bien en idioma inglés, ahora ya te reprobaron. Lo bueno es que aquí abajo, y eso resultó para mí providencial, hay una señora que da clases de idiomas, a la que yo quiero ayudar. Entonces, entre otros idiomas, da el inglés y da el alemán, porque ella es mitad inglesa y mitad alemana. Entonces, cuando llego yo a esa primera clase, estaba ella terminando la clase de alemán, y a mí me embelesó el idioma alemán. No se imaginan cómo. Al grado de que yo decía, pues el idioma inglés, pues yo lo conozco, no me representa ningún problema. Y sabía yo, créemelo, lo mismo que sabe cualquier persona que estudia el idioma inglés como un segundo idioma en cualquier escuela mexicana, ya sea pública o privada. Entonces, ¿en qué consistió lo providencial
¿dónde fue que yo me beneficié al grado de dedicarme a los idiomas desde ese momento para siempre, de una manera profesional y con un gran enriquecimiento personal? Fue que la maestra tenía un método que no era suyo, era un método comercial, que las 50 lecciones eran las mismas para inglés, para alemán, para francés, para italiano, con cambios mínimos. Y yo desconocía eso. Cuando yo le dije, yo quiero que me enseñes alemán, pues la primera obligación que me dijo, ok, ¿quieres que te enseñe alemán? Apréndete casi de memoria tus 50 lecciones de idioma inglés. Yo no entendía al principio, pero cuando ya terminé de aprender esas 50 lecciones lo mejor que se pudo, me facilita el libro para aprender alemán, comenzamos a dividir el tiempo entre inglés y alemán, y oh, surprise, ahí estuvo la sorpresa. Las 50 lecciones eran idénticas, trataban los mismos temas, ya fuera comercio, transporte, en la sala de la casa, en el comedor, la visita, el viaje, ¿no?, que se hacía, todo era idéntico en uno y otro idioma. Y esa sorpresa se fue así transmitiendo a otros idiomas en los que la maestra, que no era experta, pero me fue introduciendo, como fue el caso del idioma francés, el idioma italiano, el idioma portugués. Ella me decía, aprende primero los idiomas comerciales. No te vayas a aprender idiomas que no te van a servir. En el caso de México, para todos los mexicanos, no hay duda, la mejor recomendación que puede hacerse es que estudien, que aprendan el idioma inglés, porque hoy por hoy ese idioma nos sirve pues para desarrollarnos, digamos, en ámbitos en los que no le vamos a fallar. Nos van a incrementar nuestra percepción, nuestros jefes potenciales se van a fijar en nosotros porque hay ese plus, esa herramienta que es justamente el idioma, y porque no hay duda, el idioma inglés va a seguir siendo, por la situación de límites que tenemos fronterizos con los Estados Unidos, va a seguir siendo un idioma muy importante para los mexicanos siempre. ¿Y usted cree que el inglés sigue siendo un plus? Porque mucha gente piensa que ya, o asume que gran parte de los mexicanos habla inglés. Y por lo mismo de que se ha vuelto tan, pues por así decirlo, tan famoso que se aprende inglés en las escuelas, ¿usted todavía lo cataloga como un plus al momento de buscar algo? Desde luego que sí, desde luego que sí. Tan es así que el idioma inglés regresó por sus fueros a todos los planes de estudio. En algunos lugares ya lo habían quitado y ya se decía que porque un mexicanito iba y estaba 3 días del otro lado de la frontera, pues que ya regresaba con idioma inglés. Nada más lejano de eso. Y lo peor de todo es que muchos de ellos regresan pensando, teniendo el sentimiento, ¿verdad?, la sensación de que ya saben inglés. Digo, qué bueno, porque eso significa que a lo mejor cuando haya la oportunidad, ciertamente lo van a seguir aprendiendo porque consideran que ya lo medio dominan. Los idiomas tienen un velo de misterio. Si uno vence el velo de misterio, resulta que los idiomas, el que me pongas, el más difícil, vietnamita, tailandés, chino, resulta que cuando tú rompes el velo, resulta que el idioma no es tan difícil. En el caso del idioma inglés, está catalogado como un idioma sencillo, pero por muy sencillo que sea, no debe uno de confiarse por el hecho de que hay tanta película, de que hay tantos textos, de que estamos bombardeados de anuncios y de carteles, ¿verdad?, donde el idioma inglés verdaderamente se entremezcla con el idioma español prácticamente en todo. Los idiomas son como todo, son religiosos. Exigen de uno meterse
de lleno, aprenderlos bien, aprender la gramática, aprender los verbos en cualquier idioma que uno quiera aprender. Eso no lo va uno a poder evitar. Hay de métodos a métodos, pero finalmente, a la hora de entrar a los verbos, a la hora de entrar a la gramática, pues sí hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y a la hora, por ejemplo, usted mismo lo dijo, que fue una experiencia que usted tuvo, que usted sabía mucho del idioma inglés, pero en el examen, pues le falló. ¿Usted qué piensa acerca de, pues, el actual sistema, usted siendo docente, en el que un examen es el que rige, pues, por así decirlo, el nivel de aprendizaje de un alumno? Bueno, yo lo que diría en ese respecto es que no nos debemos de confiar con que el aprendizaje, la enseñanza más bien aquí, desde el punto de vista del maestro, sea cualquiera que sea, ¿eh? Hay que ser exigentes con los maestros y hay que ser exigentes con los comerciantes del idioma inglés, porque cuando uno enseña el idioma inglés y se comienza uno a convertir en un empresario en el que el idioma inglés es justamente el objeto de ese producto comercial, pueden darse situaciones tales como que uno entre en un programa, en un plan de estudios inacabable, que nunca termina, y en el que la empresa, vamos a poner alguna empresa que enseñe idiomas, pues está feliz de la vida, ¿verdad? Inscribe y enseñe lo que quiere del idioma, digo, del alumno, y el nivel del idioma pues va de suyo, pero en cuanto el alumno deja de estudiar el idioma, a vuelta de 2-3 meses, ocurre el fenómeno de que baja muchísimo El nivel. y que pasa de ser idioma activo a idioma pasivo. Eso es lo que yo no le desearía a nadie, ningún mexicano que desee aprender inglés. Ya de por sí a nosotros, a los mexicanos, se nos tilda bastante de monolingües. Se dice que es increíble que mejor en las comunidades indígenas tenemos personas, ¿verdad?, que hablan 2 y hasta 3 idiomas, donde alguno de ellos pudiera ser dialecto y el otro es un idioma en toda forma, una lengua mexicana que le llaman, y por otro lado el inglés, que muchos de ellos pasan del otro lado de la frontera, permanecen algún tiempo y ya regresan ahí sí con un buen nivel de idioma inglés, mientras que el mexicano que permanece siempre dentro del territorio mexicano, pues es más bien monolingüe, puede hablar inglés, pero en cuanto lo deja de practicar, en ese momento el idioma baja, pero rápidamente. Entonces yo lo que propongo es una vía alternativa. Es mucho mejor convertirse en el rector del propio aprendizaje del idioma, y en donde uno toma la iniciativa activa de ser el que va a llevar su propio programa del idioma inglés. Estoy pensando aquí ciertamente en personas de escasos recursos. A lo mejor alguien que tiene los recursos pues preferirá mejor seguir beneficiándose de la presencia del maestro, ¿no? Pero para quienes tienen escasos recursos, podría ser la situación este planteamiento. Que pongan, por ejemplo, películas de niños en las que las pongan en idioma inglés. Puede ser en cualquier otro idioma, pero aquí estoy pensando en el idioma inglés. Película para niños muy sencillita, que sea en inglés, con los subtítulos en inglés. Que se compren un periódico de domingo, que es de esos gordotes, y que con que puedan ver pues el día de la fecha que aparece arriba, a lo mejor un anuncio muy facilito donde vienen 1 o 2 palabras y que uno las puede entender, pues ese es el mejor método. No necesita uno comprarse un diccionario muy, muy grande y muy costoso y con muchas locuciones del idioma,
palabras, no puede ser un diccionario pequeño. Y puede uno en la comunidad más apartada comenzar a ser su propio maestro. Si se junta con otros que estén en el mismo sentido, pueden crear desde ya un primer club de conversación y comenzar a progresar en lo que es el idioma inglés. Y, por ejemplo, eso aplica para todos los idiomas, ¿no? Porque Sí, al desde momento luego. de aprender un idioma, pues eres un bebé en esa cultura, en ese idioma. Entonces tienes que aprender desde mamá, papá, tengo hambre, quiero ir al baño, las cosas más básicas, que son las primeras cosas que aprende un bebé, para tú irte desarrollando. No vas a ver a un niño de 5 años, por ejemplo, hablando de política y hablando ese nivel de lenguaje. Entonces, es lo mismo, es un proceso en el que vas avanzando en los lenguajes. Licenciado Medina, una pregunta. Usted dijo de los idiomas pasivos y los idiomas activos. Así es. En total, por así decirlo, ¿cuántos idiomas ha estudiado usted? Bueno, llegó un momento en el que sí iba yo a estudiar cada idioma en, digamos, los mejores centros que había, pues en la época en la que yo estudié. Pero una diferencia que yo tuve con respecto a la gran mayoría de la gente es que en la medida en la que yo iba aprendiendo cualquier idioma nuevo, yo veía la forma de sacarle un beneficio económico. Y esa recomendación también le doy a la gente. Si va uno a aprender inglés o francés o alemán, pues buscar convertirse en guía de turistas, convertirse en un asistente de alguien que conoce más que nosotros el idioma y que está dispuesto a pagarnos una cantidad, aunque sea poquito, así como dedicarnos algo de tiempo para enseñarnos, pues primeramente la fonética de su idioma, posteriormente algunas cosas interesantes de las palabras, de los verbos y de algunas dificultades gramaticales. Yo les recomiendo mucho a mis alumnos que vayan escribiendo en una hoja de papel en blanco todas las preguntas que les vayan surgiendo, de manera que después ellos busquen al maestro, que ellos escojan a quien vaya a ser su maestro. ¿Quién puede ser el maestro? Pues la muchacha guapa, ¿verdad?, que está en el colegio y que habla un poquito el idioma. La maestra bonita, o si es muchacha, pues entonces al revés, ¿no? El maestro guapetón, el compañerito que sabe uno que es de origen de tal o cual país, de donde yo quiero aprender el idioma, pues juntarse con quienes están en plan de aprender los idiomas, pero sin perder nunca de vista el que comiencen a encontrar la forma de sacarle dinerito. Sí. Esa es la mejor fórmula para uno seguirse interesando en el aprendizaje de los idiomas. Hubo un momento en el que yo me convertí en autodidacta. Yo hacía eso. Es que aprendía el idioma donde lo encontraba. A mí me tocó todavía el radio de onda corta. Lo pescaba, lo que vinieran radio de onda corta, ahí lo pescaba yo. Apuntaba mis dudas y yo tenía amigos de cada idioma que me interesaba. Iba y les preguntaba, oye, tengo esta pregunta y esta otra pregunta y esta otra pregunta. Y les juro que así de preguntón me fui convirtiendo en experto. Y esa es la recomendación que yo les doy a todos. Pronto me acerqué al Tribunal de Justicia, había unas listas externas de peritos. Yo busqué por todos los medios convertirme, cuando pude, a la primera oportunidad, en perito en idiomas. Sí. Y no es muy difícil hacerlo. ¿Qué tipo de certificación es necesaria? ¿O qué tipo de examen? Los tribunales, pues básicamente que conozca uno de leyes o del arte o profesión en la que uno se quiere dedicar. Hay más de 95 especialidades actualmente para los peritos. Peritos ingenieros terrestres, peritos en contabilidad, peritos en administración, peritos en evaluación de joyas, de bienes inmuebles. Y una de las especialidades es justamente la del traductor, Perito y la traductor. del intérprete. Ujú. Entendiéndose por traductor el que lo hace por escrito y por intérprete el que lo hace de viva voz. Ok. Entonces ahí puede uno encontrar
el modus vivendi futuro, es decir, ¿de dónde voy a sacar mi dinero? Pues de que me contraten para que yo haga la traducción del acta de nacimiento, la traducción de las calificaciones. ¿Se tiene que hacer un examen? La traducción del contrato, sí. Antes no había examen, pero actualmente sí ya lo someten a uno examen. Por esas razones que yo sí sería de la opinión de que antes de pagar el dinero, porque ahora hasta cuesta convertirse en perito, le cobran a uno, y ellos se reservan el derecho de darle a uno ese nivel o no. Por medio del examen es el que sí, cobran. Es un examen que el tribunal, y eso se repite en todos los estados de la República, o inclusive a nivel federal, examinan, piden los diplomas, entonces hay que prepararse. Mientras más documentos tenga uno, más chances de convertirse en un experto en idiomas. Hay que conseguir diplomas, hay que pasar exámenes, hay que hacer simulacros de exámenes hasta que se sienta uno confiado, tranquilo en que lo va uno a pasar. Y hablando desde un punto de vista más personal, ¿usted ha sido perito en cuántos idiomas y cuáles? Bueno, hubo una época en que el tribunal nos apapachaban mucho. Yo llegué a ser perito en idiomas que realmente yo no hablaba, pero por responsabilidad. ¿Cómo? No los hablaba yo los idiomas, pero el tribunal me decía, oye, ponte a estudiar árabe, porque tenemos un problema con una persona que quebró su fábrica y el señor solamente habla árabe, entonces necesitamos que te pongas a aprender el árabe, pero ahorita, porque en 3 meses estás tú en activo. Pues me tuve yo que poner con un amigo, ¿verdad?, pagándole para que me enseñara el idioma árabe. O, por ejemplo, por similitud, yo te puedo hacer, con mis conocimientos en idioma alemán, te puedo traducir un acta de nacimiento que esté en holandés, que esté en danés, que esté en noruego o que esté en sueco, porque tengo las bases de los idiomas germánicos. Lo mismo sucede con los idiomas romances. Yo puedo, con el idioma español, entender bastante de italiano, de portugués, de catalán y hasta de francés. El francés yo siempre comienzo, cuando le quiero ayudar a alguien, por darles una clase de fonética. Y con una sola clase de fonética de francés, les rompo el velo de misterio al que me refería yo, y las personas pueden a lo mejor no entender qué quiere decir la palabra en francés, pero sí que saben pronunciarla. Idiomas como el alemán se pronuncian igualito que el idioma español, con ciertas pequeñas reglas que pueden aprenderse en 15 minutos. Y ya puede una persona leerse un periódico en alemán, a lo mejor no va a entender qué dice, pero ya sabe que lo está pronunciando bien. Entonces, cada idioma tiene su embelezo, cada idioma tiene su maña, pero todos los idiomas son sencillos en la medida en la que uno se mete. Es como cuando uno dice, me meto en la maleza, ya me sentí bien, me meto un poquito más en la maleza, me meto un poquito más en la maleza, pues va a llegar un momento en el que llegue a un claro, ¿verdad? En el momento en el que ya te perdiste. No, porque siempre puede uno regresar y decir, aquí estoy perdido, aquí sí necesito del apoyo de alguien que lo conoce. Siempre hay alguien por ahí, si yo quiero aprender alemán, siempre hay un vecino que es alemán, o siempre hay alguien que nos puede ayudar, siempre hay alguien que sabe más que nosotros en cualquier materia. Ahorita nos estamos circunscribiendo a los idiomas, pero en cualquier cosa en la vida siempre hay alguien que conoce más que lo que conocemos nosotros. Entonces, mucha mano izquierda, muchas relaciones públicas para hacerse uno cuate de todos, ir ganando amigos que nunca nos van a hacer mal para lo que uno quiere aprender en la vida. Exactamente, y como usted dijo hace rato, de que con una clase de 15 minutos acerca de la fonética del alemán, alguien de habla hispana puede, por así decirlo, agarrarle la onda. ¿Qué es lo que pasa, pues, desde mi punto de vista con el portugués, ¿no? Aprendes cómo se lee o cómo se pronuncia, y una vez que le agarras eso te puedes seguir y puedes leer un texto y entenderlo, y la gente va a decir, oye, ¿desde cuándo aprendes portugués?
simplemente con una clase de fonética. Sí, claro. De hecho, los niños pequeños en Portugal y también en Brasil, cuando comienzan a hablar, hablan más bien español, y en la medida en la que van creciendo, van deformando, en vez de decir menino, comienzan a decir menino, ya lo terminan en U, y en vez de que la L termine en L, como ocurre en español, pues los portugueses de Portugal dirán Portugal, y el brasileño dirá Brasil, ¿no? Van deformando, pero para alguien que hable español, les entiende uno perfecto. Ellos nos entienden más a nosotros de lo que nosotros a ellos, porque en español nosotros no deformamos las palabras. Sí las deforman los cubanos, sí las deforman los venezolanos, pero el colombiano, el mexicano son de los que mejor hablan el idioma español, porque lo hablan de manera muy clara. Claro. Mejor que en España, ¿eh? Mejor que en España. Bueno, que claro, hay que también hablar si hablamos del español, yo creo que es de los más difíciles por la cantidad de regionalismos que hay en un mismo idioma, ¿no? Cuantísimas diferentes formas hay de decir la misma cosa en los diferentes países. Pero se entiende perfectamente. Si uno va a hablar con alguien que habla muy distinto, por ejemplo, como puede ser el caso de un cubano, que son tal vez los que más se alejan, los que más comen letras, bastan 25 minutos, 15 minutos, y hasta uno comenzando a entenderles. Los giros idiomáticos también. Se producen muchos errores justamente porque a veces en un lugar quiere decir una cosa y en otro lugar quiere decir otra, inclusive groserías donde en otro lugar no quieren decir nada malo, ¿no? Pero eso pronto lo supera uno. Lo mismo sucede en el inglés, con un inglés que hable el australiano, o un inglés que hable un nigeriano, un inglés que hable el señor de Escocia, o un tejano, un californiano. Un mexicano. O un canadiense, ¿no? O un mexicano que se mete a hablar inglés. Hay mexicanos que hablan en inglés totalmente amexicanado y, oh surprise, los americanos lo entienden perfectamente por el contexto. Sí, exacto, que... No necesita uno perfeccionar la pronunciación. Sí, era lo que iba a decir. Para nada. El acento eres tú. Es preferible, pero... Y dice de dónde eres. No es indispensable. Sí, exactamente. Y, licenciado Medina, usted dijo de que el idioma inglés es relativamente... O todos le dicen que es un idioma fácil, ¿no? Por así decirlo. Sí, en el mundo de los idiomas extranjeros es un idioma de los más fáciles. ¿Y cuál, desde su punto de vista, ha sido de los más difíciles de aprender o de comprender? Bueno, para mí, desde luego, en su momento el alemán, porque son idiomas que tienen casos, declinaciones, desinenciales. Entonces, eso los vuelve difíciles. Pero ya después el alemán se convirtió en un idioma pues bastante sencillo para mí, ¿verdad? Y entonces el que me presentó más reto fue el idioma ruso. El idioma ruso es de los que tienen más riqueza fonética. Entonces para el mexicano sí le puede llegar a representar algún grado de dificultad. Entonces la fonética del ruso es aún más difícil que la del francés. Sí, desde luego, porque los rusos tienen sonidos duros y sonidos suaves, lo que ellos les llaman Sviordisnak y Mialtnisnak, que son la diferencia entre, por ejemplo, pronunciar una T muy explosiva y una T, ¿verdad? Muy suavecita. Que y sería... son idiomas que tienen, digamos que, una gran riqueza fonética, que sí le presenta grado de dificultad a un hispanohablante, ¿verdad? Otros idiomas, no. Okay. Gracias. Otros idiomas no representan ningún grado de dificultad, como por ejemplo el portugués. El portugués uno puede aprender en muy poco tiempo. Portugués ya sea de Brasil o portugués de Portugal. El italiano se aleja un poco, pero también si uno aprende las reglas, puede uno aprenderlo con mucha facilidad. Y, por ejemplo, usted dijo de que el velo del misterio, ¿no? Y también dijo de hablar con la persona guapa y todo eso. Desde luego.
que Entonces, sea más agradable. siento yo que la manera más fácil de vencer ese velo es teniendo una pareja de esa nacionalidad o que hable esa lengua, ¿no? Ah, no, desde luego, si se pueden hacer de un novio o de una novia, dependiendo si es hombre o mujer, pues desde luego que se los recomiendo, ¿no? Pero no necesariamente grupos de amigas, grupos de amigos que se reúnan a hacer club de conversación y que comiencen, por ejemplo, pues a ver la forma en que puedan hacer dinerito, perdón que insista en la cuestión de hacer dinero, porque si no hacen dinero con los idiomas, más tarde o más temprano los van a acabar abandonando. Por así decirlo, time is money. Time y para is money. aprender un idioma, you need time, my brother. Sí, and language is money if you are able to know how to do it. Sí, ¿no? exactamente. Si tú le vas buscando la forma de decir, bueno, pues aquí puedo ser guía de turistas, aquí, pues voy y le ayudo a una persona que, me paga enseñándome, me da una clase de idioma, 1 hora, los lunes, los miércoles y los viernes, hombre, sale uno ganando Sí. por apoyarle en cualquier cosa, un babysitter, una muchacha que haga babysitting, dependiendo dónde estén, qué estén haciendo, pero si están en el extranjero, siempre van a encontrar quien que quiera que les enseñe en idioma español para alguien que está buscando a alguien que le enseñe idioma español. Lo mismo ocurre con el inglés y con cualquier idioma, ¿verdad? Y perdona que me vaya un poquito para atrás, pero dijo que el ruso tiene la T fuerte y la T ligera. Así es. Es lo mismo que, bueno, he escuchado que el árabe tiene también ese tipo, pero con la J. Diciendo, Así es. Y Tiene 5 Jotas, dependiendo de la... 5. Y hay una J que los españoles ni podemos pronunciar. ¿Cuál es? No, yo no podría pronunciarla porque el idioma árabe no es mi fuerte, Sí. pero pónganse a escuchar cualquier persona que hable árabe en YouTube o en alguna película en idioma árabe y van ustedes a maravillarse de la riqueza fonética también del idioma árabe. Con la J, pues con las H's, y con otras palabras como la K, que también la pronuncian fuerte o la pronuncian más suave, dependiendo del lugar y dependiendo de la palabra, ¿no? Eso sucede con muchos idiomas. ¿Y qué nos puede decir de la influencia del idioma árabe en el idioma español? Muchísima. No hay que olvidar que los árabes estuvieron en España, los moros, 7 siglos y medio. Aportaron, además de una gran riqueza étnica, ¿verdad? Por eso es que los españoles en realidad obedecen a todas. Hay un crisol humano ahí desde el güero de ojos azules hasta el morenazo, ¿verdad? Porque es un tipo moro de África que se mezcló y que su bisnieto pues vino a dar, ya es mexicano, pero puede parecer pues europeo de España o mexicano de México o un árabe de cualquier país árabe, ¿verdad? Eso sucede con los mimetizos y lo mismo sucede pues con las palabras y con la cultura. Los españoles cuando llegan a México se están liberando de esos 7 siglos y medio de conquista musulmana en tierras castellanas, en tierras españolas. En aquel entonces España no existía como tal, y entonces claro que hay un gran aporte de cultura. Basta ver cualquier casa de la provincia en las que tienen un patio interior, inclusive una fuente al centro y la casa alrededor. Eso es el tipo morisco de casa que los moros llevaron a España y que España trajo a América y que uno lo ve en cualquier calle de provincia, encuentra uno ese tipo de casas. Hay un primer cancel, luego hay una puerta, ¿verdad? O un segundo cancel, y lo que ve uno es un patio interior y alrededor del patio la casa. Todavía es muy común ver eso en las ciudades pequeñas y en los pueblitos. Lo que serían los antiguos cascos de haciendas, ¿no?
que Los- por lo regular eran un cuadrado y al centro estaba libre. Sí, también es una reminiscencia de los fuertes, ¿no? Sí. Las fortalezas tienen lo bonito en la parte interior, ¿verdad? Y en la parte exterior más bien es una muralla que es infranqueable para poner un detente a quien pudiera no ser una persona grata cuando se acerca, ¿no? Y, Pero si uno traspasa esos dos canceles, entonces ya se beneficia uno de la parte bonita de la casa. y después de Y eso toda... es árabe, entre otros, ¿no? Sí. Es occidental, pero también es árabe. Y entre toda esta influencia de la cultura árabe en el... Usted dijo, en el área del castellano, ¿qué palabras, por así decirlo, de nuestra vida diaria provienen del árabe o...? Pues una gran cantidad de palabras que comienzan con al. De hecho, ellos se ríen de nosotros, porque nosotros pronunciamos dos veces el artículo. Decimos, por ejemplo, la almohada. ¿Verdad? En árabe sería almahad, que es el cojín. Ajá. Entonces, con que dijéramos almohada, ya no necesitaríamos poner la almohada. Entonces, Mahad significa Mahad cojín es cojín en árabe. o almohada, ¿no? Por ejemplo, Cázar. Cázar es el castillo. Ajá. Nosotros decimos el alcázar, ¿no? Pero ya la palabra alcázar ya quiere decir el castillo. Entonces, todas esas palabras que tienen AL o son árabes o son de idiomas como el godo, el ostrogodo, el visigodo, también tienen algunas palabras que comienzan con al, pero ahí la palabra quiere decir todo, ALL, ¿no? El all del inglés. Alberto, por ejemplo, es todo oso. Berto significa oso. ¿Sí? O por ejemplo, pues no sé, alarico. Alarico pues no viene del árabe, viene más bien de... Pero la gran mayoría de las palabras que utilizamos en español que comienzan con al, son de origen árabe. Azúcar, por ejemplo, perdió la L, al azúcar. Ya no decimos al azúcar, decimos azúcar. Aceituna también perdió la L, al aceitún, ¿verdad? Ya no decimos, ya no pronunciamos la L. Sí. Eso sucede mucho con los idiomas. Del latín a los idiomas romances se perdieron muchas eses. Y esas eses en francés, por ejemplo, las preservan poniéndole un acento que es como una casita, que se llama acento circunflejo. Muchas veces indica que en latín hubo allí una S o una L. Entonces cada idioma tiene su embelezo, cada idioma tiene sus reglas, pero uno va caminando y haciendo camino al andar, como decía el poeta y como lo canta Joan Manuel Serrat. Uno puede adentrarse más y más y más en los idiomas y encontrar un mundo fascinante, pero siempre será fascinante si le encuentra uno la forma de ganar dinerito. Sí. Si no, va a ser más difícil. Necesitas un incentivo propio y externo, ¿no? Muy humano, ¿verdad? Que es el Sí. decir, voy a ganar dinero, ¿no? Voy a asistir a una persona porque ya tengo buen nivel de idioma que me va a preferir porque yo hablo el idioma que él prefiere, Sí. ¿verdad? Yo ahorita actualmente estoy ayudando a una empresa alemana que está en Querétaro y que se decidió por mí porque dijeron en un momento dado, habla inglés y habla alemán, ya no lo piensen, hay otro que a lo mejor puede ser mejor que él como abogado, pero habla idioma inglés y alemán y hay un como consentimiento, ¿no? Nos late más, nos gusta más porque habla nuestro idioma. Sí, y usted dijo al inicio que es un negociante, ¿no? Entonces, al momento de negociar, cuando hablas, bueno, psicológicamente, al momento de negociar, si negocias en el idioma nativo de la otra persona, es muchísimo más fácil llegar a un acuerdo y hasta convencer a la otra persona. Claro que sí, los idiomas son herramientas de negociación, por supuesto. Alguien que tenga varios idiomas puede negociar mucho mejor que otro que no las tiene, ¿no? Y no solo eso, sino que debe uno de pensar
que los idiomas son herramientas comerciales, más que culturales. Me sirven para cosas que van a ser muy prácticas en mi vida. Me van a servir para tener un mejor nivel en mi trabajo, para poder acceder a mejores sueldos y para poder tener mejores puestos de trabajo. Hay que ser prácticos. Y, por ejemplo, hablando de idiomas, ¿qué opina de las lenguas nativas de México? Bueno, a mí en lo personal soy un enamorado de todos los idiomas indígenas. Si yo fuera joven y tuviera dinero, ¿verdad? Mucho dinero, no lo pensaría. Yo comenzaría a recomendarle esto, ¿no? Esto mismo a los pueblos indígenas, porque desafortunadamente la gran mayoría de nuestros idiomas, Se están aunque perdiendo. no perecieron, aunque se han resistido, los embates de la vida moderna, muy probablemente eso sí que van a darles el puntillazo. La única manera de evitarlo sería que ellos hicieran gala de sus poemas, gala de sus historias, de sus tradiciones orales en libritos, que las vendan. Es increíble que ellos venden los otomíes, los purépechas, los mayos, los tojolabales, no sé, los mayas, desde luego los náhuatl, venden a veces sus historias en cuentitos en Europa, donde son del interés de franceses, de españoles y de alemanes, pero que increíblemente en México no hay mucho interés por los idiomas indígenas. ¿Qué es lo que yo propondría? Fíjense lo que propondría, que se hiciera una especie como de lo que mencioné al principio, un método con 50 lecciones del idioma náhuatl, y después que los que conocen muy bien los idiomas, los demás idiomas, los muchísimos que tenemos, que todavía son por cientos, que copien esas 50 lecciones y las vayan poniendo en sus idiomas, de manera que para alguien que vive, por ejemplo, en la zona mixteca zapoteca y mije, pues puede interesarse en aprender los 3 idiomas porque anda comerciando en esas zonas de Oaxaca, y puede interesarse por las 50 lecciones en aprender el zapoteco, ver en qué se diferencia del mixteco, que son muy distintos, y por qué no también el mije. Eso sí le hace sentido a un oaxaqueño, ¿no? Entonces las mismas lecciones para todos los idiomas. Eso lo debería recoger la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y desde luego el organismo de desarrollo de los pueblos indígenas. Y más que nada sentirse orgulloso, ¿no? Y a ganar dinerito con ello. Claro. Sí. Vendo mi idioma porque me costó mi trabajo seguirme preparando y llevarlo hasta un punto en el que te lo vendo como un producto, ¿no? Y ¿Por qué no? estaba diciendo de sentirse orgullosos, ¿no? Antes que nada. Muy orgulloso. De que nuestros hablas idiomas. una lengua mexicana, porque, pues tristemente, a pesar de que los dos somos amantes de la lengua, los dos estamos haciendo un podcast de lenguas en una lengua que no es nuestra, con la Sí. que no es de un país que literalmente nos creció, ¿no? Que Claro. sería increíble hacerlo, por ejemplo, en náhuatl o en otomí. Claro. Y siento que esa forma despectiva de decir, ay, miren, ellos están hablando en un idioma nativo, ¿no? Sí, el que sea. Sería algo de enorgullecerse y decir, oye, qué Claro. padre que lo hablas. Es que durante mucho tiempo fue algo despectivo. O relacionado con Estás la hablando, ignorancia, ¿no? hasta decían, estás hablando en mexicano. De manera, refiriéndose a mexicano como idioma, como ese idioma que no checa, ¿no? Si no hablas español, estás hablando algo despectivo. Tendría que hacerse todo lo contrario. Estar muy orgullosos de los idiomas indígenas, no hay duda. Ellos son los pueblos originarios. Ellos hablan las lenguas originarias de estos lugares, pero también nosotros, los mestizos, los que nos hemos venido integrando y que somos tan mexicanos como ellos, tenemos que sumarnos de una manera armónica, de una manera en la que nos veamos con ganas de ayudarnos y con ganas de que progresemos unos y otros.
los que estamos en las ciudades, estamos integrados, digamos, al devenir moderno, pues con idiomas extranjeros. Y ellos que están en sus comunidades y todo, pues vendiéndoles, como digo, sus productos, facilitándoles el que ellos puedan no perder su idioma, sino por el contrario, reforzarlo, porque van a vender su fruta, van a vender sus historias, Sus productos. su literatura, pueden hacer novelas, pueden recuperar sus relatos que vienen desde la antigüedad, pero vendiéndolos y nosotros comprándoles. Eso generaría un comercio interior que mucho nos beneficiaría a unos y a otros. Así sí los podemos ayudar para que los idiomas indígenas no se pierdan. Eso es lo que yo le propondría al gobierno. ¿Y usted ha hecho algún proyecto o tiene alguna experiencia con algún idioma nativo de México? Tuve en su momento una muchacha, la que yo quise mucho, que era de Oriental, Puebla, y allá en Oriental todavía hay radiodifusoras que hablan el náhuatl, pues de Oriental. Es un náhuatl que se aleja un poquito del náhuatl de aquí del Valle de México, del Valle de Anáhuac, pero que sí se entiende perfectamente. Pongo un ejemplo. Xonacatl, yo lo pronunciaba Sonacati, ¿no? Aunque que quiere decir cebolla. Y aunque los dos son distintos, se entiende perfectamente, ¿no? Que son la misma palabra. Otras como Cali, la casa, es igual allá que acá. Entonces, sí es posible trabajar con los muchos idiomas, siendo respetuosos de preservar la forma de hablar de cada lugar. Sí. Pero permitiéndoles que ellos encuentren una forma de encontrarle un interés económico al desarrollo de su comida, al desarrollo de los productos que venden de temporada allá en sus lugares, de la literatura que tengan, de las canciones que puedan tener, de su literatura, sus poemas, sus historias ancestrales, que son muy bonitas. Las hemos visto en Canal 11, cómo hacen un esfuerzo por recuperar relatos hermosísimos que tenemos de todas partes de nuestro país. ¿Y usted hasta qué nivel puede hablar? ¿Es el idioma náhuatl? Muy poquito. La verdad es que yo no le encontré, desafortunadamente, al náhuatl la forma económica de beneficiarme con él. Entonces, pues lo que tengo son recuerdos muy, muy gratos, por cierto, de lo que mi muchacha me explicaba. Por ejemplo, quiero carnita caliente, se dice así, ¿no? Quiero carnita con humo. Neja Nacatl Tocpoctli. Quiero la carne con que se le esté saliendo el humito, ¿no? O cosas así como muchas gracias por lo que me diste hoy y nos vemos a la siguiente hora del taquito. Madios nami shuntastao y hasta tía Catita Magueliti, ¿no? Que son cosas muy bonitas. A nadie se le ocurriría más que a ellos decir, pues gracias por lo que me serviste hoy y nos vemos otra vez a la siguiente hora del taquito. Qué bonito, ¿no? Qué forma tan bonita de decirlo. Hay expresiones hermosísimas que dicen nuestras personas de todos los lugares de donde son oriundos dentro de nuestro territorio. Y a partir de eso puedes comprenderlos mejor, ¿no? Claro, entendernos mejor, comprendernos mejor. Nosotros a ellos y ellos a nosotros. Porque somos como dos Méxicos, no diré divorciados, pero sí que van en paralelo, que no se juntan. Y, por ejemplo, licenciado Medina, ya para concluir, sí. ¿Nos pudiera decir un poco de su experiencia como maestro en la UNAM? Bueno, como maestro yo en la UNAM he dado pocas veces idioma. Ahí más bien se trataba de enseñar el idioma latín, locuciones latinas a los abogados. O, cuando he dado inglés, pues enseñarles contratos, toda la terminología jurídica, que esa sí es de mucha importancia para ellos. Estoy muy contento, no hay duda que nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, es una super universidad. Para mí es un gran orgullo pertenecer a la UNAM, pero la UNAM también tiene, digamos que niveles diferenciados
dependiendo de los alumnos por un lado y de la preparación de los maestros por otro lado. Encuentro unos maestros excelentes y encuentro uno también maestros chambistas, chambones. Sí. Entonces, siempre hay que estar cuidando desde el punto de vista de la calidad y también los administrativos. Tenemos en México el defecto todavía de que le damos chamba al amigo del amigo o al que me recomendaron Al familiar o a la persona que pues estaba allí desde que yo me lo encontré, no sirve para nada, pero no lo puedo quitar porque el sindicato lo protege, ¿no? Se encuentra uno de todo, gentes excelentes, ¿verdad? Pero también personas que pues a cada quien deberíamos de encontrarle el punto mejor de donde se pueda desarrollar, tomarlo de donde está y llevarlo hasta donde queremos que esté. Uh-huh. Eso debería ser un programa permanente de cualquier gobierno en cualquier país. Ok, ¿y qué otra manera de mejorar el sistema educativo vería ahora no solo en la UNAM, sino que en todo México? Desde, pues, mi opinión, me gustaría preguntarle qué opina de volver un idioma nativo, ya sea náhuatl, otomí o maya, volverlo un idioma oficial, para que suceda como en el Paraguay, con el guaraní. El idioma guaraní, sí, que gran cantidad de paraguayos hablan el guaraní. Pues sucede que en el Paraguay el guaraní sí era hablado por la población criolla y por la población mestiza. Por eso es que fue sencillo hasta cierto punto, y es casi el único caso de toda Latinoamérica en el que el guaraní se convirtió también en un idioma oficializado, ¿verdad? Sí. Pero actualmente el guaraní también está perdiendo con respecto al español en el Paraguay, desafortunadamente. Yo creo que, por ejemplo, pensar en el náhuatl, en el Valle de Anáhuac, con el maya, en el Yucatán, podría, desde luego, hay que hacerlo, pero yo no lo llevaría hasta el grado de imponerlo como un idioma oficial. Primero tendría el maya o el náhuatl que pasar por un proceso, ¿verdad?, de fortalecimiento, de reforzamiento y de ampliación a las bases que lo hablen. Tenemos que llevarlo a que lo hablen una gran cantidad de población para que entonces sí se justifique el oficializarlo como un idioma. Porque de otra manera, pues resulta hasta risible, ¿no? Ahora ya viene el gobierno y me impone el náhuatl como un idioma oficial. ¿Pero quién lo habla? Pues son unos cuantos que lo hablan con respecto al montón que no lo habla, ¿no? Entonces, primero el INALI y los organismos gubernamentales tienen que ingeniárselas para que sus idiomas se fortalezcan, y ese fortalecimiento se puede dar mediante productos que se vendan. Imagínate, por ejemplo, un mapa. Yo he visto mapas donde aparecen todos los productos que son oriundos de cada lugar, de temporada, donde puedes comprar piña, donde puedes comprar mango, donde puedes comprar el garbanzo, donde puedes comprar el capulín. Eso sí ayuda, ¿no? Yo quiero comprar un mapa y tenerlo y enmarcarlo. Otro donde se aparezca qué idiomas se hablan en qué lugares. Otro donde me muestren las etnias, dónde están ubicadas las etnias, y te vas a llevar sorpresas. Hay etnias, por ejemplo, nahuatlacas, instaladas en el Oaxaca. El náhuatl se habla en Oaxaca. ¿Por qué? Porque hubo migraciones hacia allá. Eso pudiera ser de cultura general y de interés para que la gente se fuera interesando en todos esos aspectos que lo van llevando poco a poco, entre otros, a querer aprender el idioma del lugar donde nacieron, o del lugar donde están viviendo, o del lugar de la persona con la que se casaron, ¿no? Así es como va surgiendo el interés por las cosas. Bueno, licenciado Medina, ¿le gustaría decir algo para terminar este episodio? Pues yo lo que quisiera concluir diciendo es invitar al mexicano en general, que invitar para que
no sea tan monolingüe, que no se conforme con el idioma español y con un poquito de inglés. Que refuerce su idioma inglés, siempre le va a ser útil, y que se encante con los idiomas extranjeros, que no le tenga miedo, que rompa los velos de misterio del idioma que le atrajo. Seguido oigo yo a personas que dicen, pues yo estudié francés, yo estudié alemán, pero luego lo abandoné pues porque ya tuve yo que dedicarme a lo verdaderamente importante, ¿verdad? Que nunca dejen de lado su interés por conocer otros idiomas. Conocer otros idiomas siempre trae cultura y siempre trae mundo y siempre puede llegar a traernos también algo de dinerito adicional. Sí, exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Denle like si les gustó, denle dislike si no les gustó. Dejen sus comentarios y preguntas, porque el licenciado Medina va a estar alegre de contestarlas también. Claro, con mucho gusto. Sí. Ya sea ahí mismo o en un próximo episodio. Claro que sí. Bueno. Con mucho gusto. Muchas a sus gracias. órdenes. Thank you very much for watching this episode. Like the video in case you liked it, and leave a comment below for further improvement of our content. As well, if you like topics such as new technologies, research done in universities, or even wonderful stories of incredible people, subscribe to our channel. This is how you find us in social media. I want to give a special thanks to all my sponsors and team members. Y recuerda, toma pulque y come nopal, que la próxima semana otro video.